Buenos días, mi nombre es Nicolás Gómez y a continuación voy a exponer la solución al taller número uno y a sustentar. Pues primero que todo, este taller lo que pudimos aprender nos habla más que todo sobre la economía. ¿De dónde nace la economía? La economía nace es casi tan antigua como el ser humano. Desde los primeros hombres comenzaron a hacer planificaciones de la alimentación y organización de la comunidad social y ya estaban, por decir así, en uso de una ciencia social con respecto a la economía. O sea, esto nos quiere decir que desde hace miles de años, desde prácticamente desde que se creó el hombre, desde los primeros hombres, vemos la economía porque ya ellos se rebuscaban su organización en su comunidad y pues desde ahí vemos la economía. Platón, que fue un gran filósofo, nos dio una definición de economía que iba dividida en dos partes, que por un lado era el estudio de la administración y por el otro lado era el estudio del comercio. Tenemos ahí, digamos, que Platón lo que nos quiere decir es que la economía se divide en dos, la administración y el comercio. Entonces él decía que o sea, para tener nosotros una buena economía y un buen comercio habría que tener una administración muy avanzada y pues muy organizada. Eh, la economía es algo que abarca a nivel mundial a todo el mundo, porque ya que cada persona, así sea por mínimo o por mucho que sea, cada persona tiene su economía. Y pues de esta han salido varias teorías que son definiciones de la economía, pero los que los han dado pues diferentes personalidades. Por un lado tenemos a Mark Skousen, que fue el autor del libro La economía en tela de juicio. Y él nos decía que los individuos, o sea, lo que resume el libro es que nos dice que los individuos transforman los recursos naturales en productos y servicios y que se prestan para el uso de las personas. Por otro lado, tenemos a Simón Andrade, que fue el autor del libro El Diccionario de la Economía, y él define la economía como la recta y de administración de bienes y recursos. Por otro lado, tenemos a Gregory Montagu, que fue el autor del libro Los Principios de la Economía, y nos habla que es el estudio del modo en que se gestionan los recursos. Por este lado, tenemos las ramas de la economía, ya que la economía se divide en cuatro ramas que son la microeconomía, macroeconomía, la economía internacional, la economía financiera. La microeconomía, perdón, se encarga del estudio de las acciones de los individuos en un mercado determinado. Entonces lo que nos quiere decir esta es que, por decir así, pues su mismo nombre lo dice, microeconomía es algo pequeño, algo mínimo, o sea, que se sintetiza y se visualiza en los individuos de un mercado ya sea determinado. La macroeconomía es la rama de la economía que se encarga de estudiar los factores que intervienen en el dominio de un país. Ya como vemos la diferencia entre la micro y macro, ya en el nombre lo vemos macroeconomía, ya es la economía que se basa más que todo en la de un país, ¿sí? Ya es más grande ese tipo de economía, ya se encarga de mucho más. Y la economía internacional se encarga del estudio de los mercados, por decir así, internacionales. Entonces, pues esta economía, pues no hay que explicar nada, su nombre lo dice, es la economía que se encarga a nivel internacional del comercio entre los diferentes países, a nivel mundial. Y tenemos por último la economía financiera, que la economía financiera trata de explicar los riesgos y beneficios de una inversión incierta. Entonces, esta economía trata sobre el estado financiero y los sistemas financieros y pues más que todo sobre su organización y los riesgos y beneficios de sus inversiones. Por aquí tenemos como unas características de las ramas de la economía, que es salud, educación, ecología, ecológica, perdón, positiva, normativa y ambiental.
Por este lado tenemos lo que es un hecho económico. Un hecho económico son las actividades sociales que los hombres realizan con el fin de obtener los medios necesarios para satisfacer sus necesidades. También son sucesos que se pueden medir por hechos y que se refieren a la producción, al cambio y al consumo. Entonces, para sintetizar qué es un hecho económico, son las actividades sociales que todo ciudadano o hombre realiza y se hace con el fin de obtener los medios necesarios, que en este caso son producción, cambio o intercambio y consumo. Los actos económicos. Los actos económicos fue cuando el hombre toma conciencia de sus necesidades y de cómo satisfacer estas mismas. Y mediante actos económicos como el cultivo de hortalizas y la pesca, son actos conscientes que hace el hombre para satisfacer sus necesidades. Entonces, esto podríamos decir que los actos económicos es como el pensamiento crítico del hombre hacia su propio consumo. Entonces fue cuando el hombre se dio cuenta que tenía, o sea, como nos dice ahí, tomó conciencia de que su consumo era, o sea, para su propia producción, o sea, podría ser su autoconsumo, que es lo que el cultivo de hortalizas, la pesca y eso para poder subsistir y darle un buen uso. También por otro lado tenemos la suma de actos económicos, que la suma de los actos económicos produce la cantidad de bienes y servicios que son producidos en una economía y que toman parte del Producto Interno Bruto de una nación. Y en teoría se consagra dentro del circuito económico de una nación. Entonces aquí nos habla que son la cantidad de bienes y servicios que posee una nación y de su circuito económico más que todo. Por acá tenemos las características de los modelos económicos, de un modelo económico. La primera característica es que son selectivos porque siempre escogen la información con la que trabajan a través de una selección. La segunda característica es son sencillos para trabajar correctamente y trabajan correctamente con la información que también son fáciles de interpretar. Esto nos quiere dar a entender que un modelo económico son muy selectivos a la hora de elegir y miran todas las opciones y analizan y pues miran qué beneficios tendrían con cada una y pues por medio de los beneficios y por medio de la elección se escoge un modelo económico. Por otro lado tenemos la categoría económica, que son aquellos conceptos que se dan en determinadas fases del desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, tienen un carácter menos general y con menor validez a nivel histórico y que cuando se desarrollan, o sea, al momento de desarrollarse nuevas formas sociales. Las leyes económicas tratan de descubrir las relaciones causales de los hechos. También explican la realidad económica en términos de causalidad y unas características de las leyes económicas son la consistencia, la lógica interna, la pertineidad y predican de los fenómenos económicos. Entonces, resumiendo esta actividad, nos quiere decir que la economía es muy importante, ya sea para todo el mundo, básicamente, y cada ser humano tiene su economía y cada ser humano escoge cómo llevar su economía a cabo. Si quiere que sea una economía mayor o una economía menor. Y pues la economía se basa también en los ingresos que recibe esta persona o cierta empresa o pues como lo vimos en ciertos ejemplos, una nación hasta una nación. La economía es algo muy importante ya que la economía es como el centro de un país, porque si un país tiene muy mala economía, pues obviamente va a ser un país no va a ser un país tercermundista, sino va a ser un país muy retrasado en todo.
Pues esto sería todo, muchas gracias.